Asambleísta Betty Amores. Yo sí voy a hablar de la sustentación constitucional y jurídica que ha solicitado nuestra compañera asambleísta. Escúcheme, el Estado ecuatoriano tiene la obligación fundamental de garantizar el derecho de las personas a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes y al debido proceso, y en ese marco tiene la obligación de impedir la impunidad de delitos de lesa humanidad que hubieran violentado esos derechos. Esta constituye una de las obligaciones más importantes del Estado de derechos y de justicia, cuyo eje central es precisamente garantizar a plenitud la vigencia de tales derechos fundamentales de primera generación. En el nuevo derecho constitucional que se refleja en la Constitución de Montecristi, se declara que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y de justicia. Por consiguiente, el derecho máximo a la vida constituye el bien jurídico de la más trascendental importancia que se convierte en la razón misma de ser del Estado ecuatoriano. El tratadista Luis Ferrajoli afirma que de entre los principios que generan la dimensión axiológica sustancial de los textos constitucionales, los más relevantes son los derechos fundamentales que conforman vínculos sustanciales normativamente impuestos. Y yo agrego, que implican la mayor prelación de los derechos hacia, y si es necesario, contra el Estado, cuya protección constituye la causa misma del pacto constitucional, entendiéndose a estos derechos como verdaderos contrapoderes. Noten ustedes que ha nacido una distinta ubicación de los derechos frente a la ley. No es que estos existen en tanto la ley los reconoce, sino que estos existen aunque el ordenamiento jurídico los niegue. En el Estado liberal que ustedes defienden, los derechos existían en la medida en que el legislador los hubiera creado. Y por lo mismo, el derecho subjetivo del individuo con relación a la autoridad pública solo constituía en la capacidad para invocar normas jurídicas. En aquel entonces, supérenlo ya, la creación de los derechos a través de la ley, en definitiva, determinaba el límite entre el poder del Estado y la libertad de los individuos. En otras palabras, el Estado se despojaba de su omnímodo poder para reconocer a través de la ley derechos a sus ciudadanos. Los derechos, por tanto, no eran una sustancia, sino una simple forma jurídica, la forma que le daba la ley. Por ello, la garantía de los derechos se reducían a aquel invocado principio de reserva de ley, bajo el cual solo existían aquellos derechos que el Estado reconocía. En el Estado constitucional de derechos, señores juristas, y de justicia, el conjunto de los derechos de las personas, de los pueblos, de las comunidades y de la naturaleza son el eje fundamental a partir del cual se estructura el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La ley se somete a una relación de subordinación respecto de los derechos, los cuales están consagrados y garantizados en la norma constitucional. El argumento de que solo existen los casos de inmunidad previstos en la norma constitucional es absolutamente falaz. La enunciación que se realiza en la Constitución es solamente ejemplificada y no excluye de modo alguno la posibilidad de que a través de otro cuerpo normativo se creen otros casos. Máxime si la finalidad es garantizar los derechos humanos de la mayor importancia, como son los derechos a la vida y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ninguna parte de la Constitución se dice que solo los casos previstos en ella son los únicos posibles en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La ley que hoy se discute creará precisamente dos nuevos casos de inmunidad
plenamente legítimos, porque será la norma jurídica que ahora se crea la que constituirá el marco legal que garantiza el invocado principio de legalidad. Muchas gracias.